Ojeda, ya llegó a mí también, por favor, si me pueden acompañar acá. Y mientras se van ubicando nuestros invitados, también, a la espalda, voy a explicar un poquito cómo va a ser la modalidad o el método para este diálogo al pie del sepulcro. Van a haber 3 intervenciones, cada intervención va a ser de 20 minutos, no cada uno va a hablar 20 minutos, sino se va a dividir 5 minutos cada uno en estas 3 partes que vamos a hacer. Mientras tanto voy a presentar a quienes nos acompañan en esta noche. Conversando al pie del sepulcro, significados y alcances de la muerte de Jesús. Agradezco la presencia y saludo a Reverendo Nilson Giselle, el secretario general del Consejo Latinoamericano de Iglesias CAI, es pastor luterano. No estoy seguro si es de Curitiba. Sí, de Curitiba, sí. Aplaudamos. Tiene un partido ahí con Honduras sobre el Mundial de Curitiba, así que tenemos un hincha a favor de la técnica. También está con nosotros la doctora Marcia Ojeda, doctora en pedagogía, educadora de amplia trayectoria. Le damos la bienvenida con el sacerdote católico, ministra Laura Fernández, el director del Centro Bíblico Verbo Divino acá en nuestro país. Es un gusto con nosotros de un momento a otro el pastor teólogo y maestro Eduardo del Seminario Sudamericano Semisur, Abiú Fonseca, ¿no? ¿Qué significó la muerte de Cristo para los poderes políticos, religiosos, económicos de la época? Si tomamos en cuenta que había una provincia palestina que estaba tomada por el Imperio Romano, ¿qué significó para esa época? ¿Y cómo se murió? Creyeron, bueno, ahora ya no hay problema. Jesús se murió, se acabó. Por lo general, cuando se muere, se acaba. Pero la sorpresa fue que no se quedó en la muerte. Y ahí un poco como que les causó, me parece, que les debe haber causado mucha extrañeza. ¿Cómo es que a un muerto aún sigue vivo? ¿Cómo es que después que los poderes enseñaron toda su fuerza en contra de Jesús, que acabaron con su movimiento, o así lo habían pensado, y cómo es que no se acaba? ¿Qué hay con este Jesús? ¿Qué mensaje? ¿Qué Dios es este? ¿Qué religión es esta que ha enseñado ese Jesús que no se acaba con la muerte, sino que sigue adelante? Sigue vivo y parece que más fuerte aún y crece mucho en otros lugares a partir de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces me parece que al principio creyeron que era una victoria, que habían terminado con Jesús, pero no fue así. Y ahí creo que se preocuparon mucho por ese Jesús que no muere, por ese Jesús que la muerte no lo puede callar. Yo quise insistir también en Milton ahí, si estamos hablando de significó para los poderes, pero también qué significó para el pueblo la muerte de Cristo. Tú mismo, luego proseguimos, para que le complementes. Yo creo que también para el pueblo debe haber sido algo así como que la gente gritaba crucifícalo, o por lo menos un grupo grita crucifícalo, y era un grupo bastante grande, ¿no? Y era un poco de miedo de aquellos que querían permanecer solidarios de Jesús. Acordémonos que los que estaban alrededor de la cruz, los que se quedaron por último fueron las mujeres. Los hombres todos se fueron. Y por fin se quedaron las mujeres. Y más porque tampoco entendía. Imaginémonos hoy, ¿no? En que
de pronto es ser solidario con alguien que todos están en contra, puede arriesgarse a la propia vida. Entonces me parece que la gente misma estaba confundida, ¿no? Las cosas esas de muerte y resurrección, esto nunca había pasado, aunque Jesús les había dicho, pero nunca pasó. Es la primera vez. Y por otro lado, creo que la gente con el tiempo, confundida aún, pero con el tiempo, terminó también conociendo ese nuevo Dios. Ese nuevo Dios que no nace en los palacios, que no es el poderoso, que viene a imponerse, pero es el Dios que quiere ser solidario. Y aunque la gente lo haya negado, aunque la gente no haya sido, no haya estado a su lado en el momento más difícil, ese Dios no es un Dios de venganza, no es un Dios que castiga. El padre Lauro me decía en la película esa que es del Noé, que es el Dios de la venganza, el Dios que mata. El Dios de Jesucristo no mata, se nos afirma en la vida. Y aun cuando nos equivocamos, aun cuando no somos solidarios, aun cuando lo negamos, ese Dios no nos da la espalda y no nos dice: mira, ayer necesité de ti y tú no estabas a mi lado, así que hoy arréglate. No, es un Dios que dice: mira, qué bueno que te diste cuenta, pero miremos hacia adelante, dejemos las cosas viejas hacia atrás, miremos hacia adelante a ver cómo podemos mejorar este mundo. Así que la gente se agarra y nosotros nos agarramos a ese Cristo que quiere que nosotros seamos instrumentos suyos en este mundo. Y recordamos nuestras pequeñas y grandes muertes. A todos nos sucede que en la vida nos vienen muchos sufrimientos, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué tenía que morir esta persona tan buena en la flor de la vida? No entendemos la muerte, ni el sufrimiento, y le echamos la culpa a Dios. Y muchos hasta han dejado la fe. Si Dios es así, yo no creo en él. Por eso te decía lo de la película que me llevaron ayer, muy bonita, me hacía llorar los romances tan tiernos de aquella chica que salía con Harry Potter, ya es grande, bonita, pero ese Dios que mata, que ahoga a tanta gente, oh, terrible, oh, qué pena. Tenemos nosotros la culpa, no damos respuestas correctas al sufrimiento. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? Siempre la humanidad se ha preguntado. Ya el libro de Job trató de dar la respuesta, pues parece que muchos no aprendieron la lección. La muerte de Cristo es la respuesta cristiana a la pregunta de la humanidad sobre el dolor y la muerte. Así que por ahí tenemos que buscar la respuesta. Ya ha dicho Milton qué pensaban las autoridades. Me ha recordado la pregunta el grupo de jóvenes de mi parroquia, ¿verdad? Que para Semana Santa siempre, no sé, este año no he estado con ellos, pero muchas veces hemos preparado a los diversos personajes de la pasión y ver quién mató a Jesús. Los saduceos, los ricos, los banqueros, o lo mató el pueblo. Otros no, lo mataron los discípulos cuando lo dejaron abandonado. No, lo mató Dios, que quería la sangre de su hijo. Terrible, pero algunos sacerdotes y pastores así predican en Semana Santa, ¿verdad? Un Dios como si fuera Drácula, que está
hambriento de beber sangre de su Hijo. Bueno, pues cosechamos lo que hemos sembrado. Esa era la sensación de ayer noche con ese director, con esa película. Eso es lo que hemos sembrado, un Dios ávido de venganza de los pecados, y entonces pone a su Hijo y se queda satisfecho cuando lo matan en la cruz. Herejías, no tienen nada que ver con el Dios, con Jesucristo, con el sentido de su muerte y de su salvación. En realidad, pienso yo que todos los poderes humanos que pretendieron darse el lujo o la ganancia de ser quienes procuraban la muerte de Jesús, no conocían que desde el principio los planes de Dios estaban ya organizados de esa manera. Si me atrevo a responder como muchos pastores y muchos especialistas en la materia, la muerte de Jesús era necesaria. Debía responder a los planes de Dios y respondió a la perfección. Solo entonces podía salvarnos del pecado y la vergüenza. Si hablamos de que la muerte de Jesús era necesaria, sí. Lo que no sabía el pueblo, lo que no sabían los poderes, los representantes del poder político, religioso, económico y social de aquella época, era que se estaba cumpliendo a la perfección el plan de Dios. Porque la humanidad, desde que fue creada, pecó, se separó de Dios. Y el Señor, en su plan supremo, tenía que rescatar de una vez y para siempre a esta humanidad perdida que había caído en el pecado y en la muerte. Y la única forma de rescatarla para siempre era con la muerte de Jesús. Pero no solo con su muerte, sino con su resurrección. Entonces, cuando todo el pueblo judío y romano pretendieron darse la libertad de hacer morir a Jesús, no sabían que eran instrumentos del gran plan divino, instrumentos propiciatorios para que se cumpliese la profecía que desde hace mucho tiempo, desde Génesis mismo, se había anunciado de que Jesús triunfaría sobre el mal, de que Jesús, al entregar su vida preciosa, estaría venciendo a toda expresión de maldad y de pecado en el mundo. Dice Mateo 27, 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lucas aumenta diciendo que Jesús dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿De qué velo se habla aquí en Mateo? Es el velo del que se escribe ya en Éxodo 26, 33, aquel que hace separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, confabular el poder político entre los gobernadores romanos y el poder religioso con los sacerdotes. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba confundido. El mismo pueblo que le recibió con los ramos al entrar a Jerusalén, gritando y ayudando al Señor, Abba Padre, gritaba. Ese mismo pueblo gritaba en menos de unas horas que se le crucifique, perdonando a Barrabás, pero no al Señor. Es porque tenía que cumplirse el plan. Cuando se rasgó el velo, me permito decirles, este es el instante clave, el momento preciso, digamos la hora cero, que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Al consumarse el sacrificio incomparable del Señor Jesucristo, la humanidad entera tiene acceso a la comunión con el Padre Celestial. Jesús paga por nuestros pecados y entonces podemos entrar al trono de gracia, al lugar santísimo,
donde el Trino Dios bendito los recibe con amor. Solo basta reconocer y aceptar que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, compró nuestra salvación al precio de su sangre bendita, nos redimió para siempre y nos liberó de las cadenas del pecado, nos puso a cuentas con el Padre Celestial y nos reconcilió con Él para siempre. Solo tenemos recibido en el corazón por su gracia y por su misericordia. En relatos que hay acerca de la muerte de Jesús en los evangelios, justamente estos representantes de estas élites político-religiosas que aparecieron, realmente aparecen como unos actores bastante interesantes en la muerte de Jesucristo. Creo yo que una de las cosas muy interesantes en la muerte de nuestro Señor está el tema del ingreso del Señor Jesucristo a Jerusalén. Ya ingresar a Jerusalén significaba enfrentarse a una serie de poderes que gobernaban desde Jerusalén, una ciudad importante, capital de la provincia de Judea en aquel entonces, ¿no? Aparece, por ejemplo, la clase sacerdotal, también aparece el Sanedrín, allí reclamando en una posición realmente bastante contraria al mensaje de Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Por qué ellos comenzaron digamos, en todo caso, a promover la muerte de un muchacho que venía de Galilea? Y viniendo de Galilea no necesariamente era alguien importante, dice el mismo Evangelio de Juan: de Nazaret puede salir algo bueno, dice cuando aparece Jesús. Al parecer que este hombre, que de repente no era muy importante en su ingreso a Jerusalén porque venía de Galilea, un sector bastante empobrecido, tenía en su mensaje algo que había provocado justamente a ese poder político, ese poder religioso, y en este caso estoy hablando del Sanedrín y de los sacerdotes, y eso que realmente les había enfrentado a ellos o les había chocado a ellos, los llevó incluso a apostar por su muerte, porque estaba predicando en contra de símbolos de la religión judía que eran muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, entra a Jerusalén y dice que el templo se va a caer. Al decir que el templo se va a caer, ya estaba entrando en contra de un símbolo importante de la religión judía, lo cual no iba a ser admitido obviamente por los poderes religiosos de aquel entonces. Entonces, estos poderes religiosos confabulan para llevarlo a la muerte, condenarlo a la muerte, sin saber que de repente esa acción lo que generaría más adelante no sería como que mataron a un charlatán que vino de Galilea a decir que el templo se iba a destruir, sino que sin saber que realmente esa acción iba a animar y a alentar la fe de aquellos que seguían a este maestro de Galilea, ¿no? Y que cuando vieron que realmente su muerte significó no necesariamente el apagar la revolución de alguien que había venido a ofender a los poderes religiosos de Jerusalén, sino más bien la acción valiente de Jesús de hablar, por ejemplo, en contra del templo y de hacer algunas acciones en contra de los poderes religiosos, alienta a que puedan desarrollar una fe distinta, una fe que nosotros hemos heredado, una fe que está de alguna manera registrada aquí en los evangelios, ¿no? Una vida tan comprometida con sectores pobres y los débiles, los despreciados de su tiempo, que era molesto a los poderosos. Y bueno, tenía dos opciones: o traicionar el proyecto de su padre de construir el reino con los pobres, un reino de justicia, de igualdad, sí, para todos, es cierto, para todos, no se excluye a nadie, aceptó las consecuencias. Así que murió porque fue fiel a su padre hasta la muerte, y muerte de cruz, porque no quería traicionar a su padre, era traicionar a los pobres, era traicionar a su proyecto. La cruz, la muerte, es la consecuencia de la vida de Cristo, y a eso nos invita a nosotros. Por ahí va el sentido de la muerte y del sufrimiento. No ser ¿cómo se dice? Las personas que, bueno, la voluntad de Dios, conformistas,
¿verdad? Hay que ser luchadores, pero luchadores con el proyecto de Dios, de vida, para la vida, y ser fuertes, y por ahí las mamás, los papás, luchadores nos dan ejemplo. Hay una pregunta que va dirigida, si me permite, doctora. Dice, gracias, Laura, ¿no? La respuesta. La muerte de Jesús daba cumplimiento a los planes de Dios. ¿Cómo entonces debemos responder a ese amor? Estaba dirigida expresamente para la doctora Marcial. Gracias. Sí, en realidad la muerte de Jesús daba cumplimiento al plan más grande de Dios de salvar a la humanidad. ¿Cómo entonces responder a ese amor? La vida diaria, la práctica permanente de nuestro hacer en el sitio donde el Señor nos haya puesto. Porque estoy segura que todos y cada uno de los seres humanos tenemos una misión que cumplir. Por humilde que sea la tarea, hay que cumplirla con amor, evidenciando que el Señor Jesús esté en el corazón de uno, evidenciando que el sepulcro está vacío, que Jesús resucitó, evidenciando que hay una gran diferencia, que si el sepulcro estaba con el cuerpo del Señor Jesús, estábamos perdidos. Pero por fortuna y gracias a Dios, el sepulcro está vacío, porque resucitó, bajó de la cruz, murió. Si la muerte de Jesús nos conmueve el alma, su resurrección nos eleva el espíritu hacia espacios, sí, sobredimensionales que no alcanzamos a comprender a veces, porque son espacios del espíritu. Ese espíritu es el único que nos lleva a actuar con sencillez, con sinceridad, con bondad y con amor. Yo lo digo con experiencia propia. Fui una maestra fiscal, maestra del Estado ecuatoriano, y tuve la ocasión de pisar desde los sitios más humildes, más conmovedores, olvidados por el Estado y por el mundo, como es una escuela rural en medio de la costa. Y los niños venían a su maestra así desvalidos, pobres, paupérrimos, tristes y desolados, caminando a veces 3 y 4 kilómetros para llegar del recinto a la escuelita que estaba al borde de la carretera. ¿Cuántas maestras y maestros del mundo tienen que vivir esa experiencia? Yo también la viví, pero aspiraba a saturarme del amor de Dios. No lo hacía por el amor genuino, natural, que sí, el Señor puede poner desde que nacemos en nuestras vidas. Lo hacía inspirado en el amor de Dios. Porque casualmente, para ustedes debo decirles, yo fui una admiradora y soy una admiradora de la gran maestra de maestras, Gabriela Mistral, y ella, con escritos preciosos, donde invoca su tarea al Dios Todopoderoso, empecé a admirarla, y poniendo todo el amor del mundo, pude ser testigo de ese amor de Dios en esos niños. No digo que seamos perfectos, la ira a ratos nos gana, la impotencia también, pero por sobre todas las cosas, el entregar un poquito de atención física, material, económica y especialmente espiritual y afectiva a esos niños que tanto nos necesitan. He estado como maestra heredado en mi magisterio en diferentes estratos sociales. También aquí en Quito, en el sector del Tejar, había niñas muy pobres, y pretendí ser siempre testimonio de amor. Luego llegaron a un estrato de clase media, un poquito aceptable en cuanto a las funciones sociales y económicas que vive nuestro mundo. Como he dirigido una institución tan grande como la Escuela Espejo de Niñas durante 26 años, créanme, hermanas y hermanos, que lo único que me sostuvo ahí es la capacidad de perdonar. Porque, humanos como somos, los maestros no somos casi nunca reconocidos de la tarea de quien nos dirige, de quien nos orienta.
más bien somos como opositores permanentes, oposición por oposición. Y había que perdonar todo el santo día de Dios, desde que amanecía hasta que anochecía, e imprimir en el corazón de las maestras amor para las niñas. Eso es lo único. Alguna vez tuve, por misericordia de Dios, por la misericordia de una entrevista, precisamente en la zona visión. Y allí les había dicho, hace años, ¿qué es lo único que a ustedes sostiene? El amor, la capacidad de amar y perdonar. Si la maestra hoy día me había ofendido, al otro día, como dice la palabra, tenía que entregarle afecto, consideración, respeto. La palabra dice que no amanezca la ira sobre ti, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, si hoy estuve enojada, al siguiente día, con sinceridad, aquí está mi corazón, compañera, para ayudar. Entonces, ¿cómo? Entonces debemos responder ese amor con amor, evidenciando en nuestros gestos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, que estamos rebosantes de amor y de perdón. Gracias, doctora.